Queremos determinar los extremos relativos para la función polinómica dada en la TI-84. Comencemos por ingresar a la función. Presionamos y es igual e ingresamos 2x. Aumentar el poder de 3, flecha derecha, menos 33x al cuadrado. Más 144x. Más 8. Y entra. Normalmente comenzamos graficando usando la ventana estándar, así que hagamos esto, presionemos OM6 para la ventana estándar. Podemos ver rápidamente que esta no es una buena ventana de visualización, porque no pueden ver los puntos altos y bajos de la función polinómica. Entonces, la parte más difícil de esta pregunta es ajustar la ventana de visualización. Así obtenemos una buena vista de la función polinómica. Para ayudarnos a saber cómo ajustar la ventana, usemos la tabla. Primero vayamos a la mesa presionando segundo, ventana. Hagamos que la tabla comience en 5 negativos, ingrese. Luego tenemos el cambio en la tabla por unos que es bueno, y las variables independientes y dependientes, se configuran en automático. Bueno, esto se ve bien, presionemos segundo, gráfico, para la tabla. Observe en la columna X, a medida que nos desplazamos hacia abajo, X aumenta en 1 y ahora analicemos la columna, y observe que a medida que X aumenta, Y también aumenta, hasta que lleguemos a X es igual a 4. Observe que X es igual a 3, tenemos un valor Y en 197, luego en X es igual a 4, tenemos un valor Y de 184. Entonces, si se enfoca en el intervalo de X es igual a 2 a X es igual a 4, observe cómo los valores de Y aumentan y luego disminuyen, lo que significa que la función cambia de aumentando a disminuyendo y por lo tanto tenemos un punto alto en el intervalo de X es igual a 2 a X es igual a 4. Y si nos desplazamos más abajo, observe que en el intervalo de X es igual a 7 y X es igual a 9, los valores de Y disminuyen y luego cambian para aumentar, lo que significa que la función cambia de decreciente a creciente y, por lo tanto, tenemos un mínimo relativo en el intervalo de X igual a 7 a X igual a 9. Entonces, sugiera que el eje X incluya todos estos valores X. Hagamos que el eje X pase de 3 negativos a 15 positivos. Y luego, para el eje Y, queremos que el eje Y contenga todos estos valores Y. Pero también es bueno ver el origen. Observe cómo el valor Y más grande aquí es aproximadamente 200. Hagamos que el eje Y pase de 300 negativo a 300 positivo. Entonces presionaremos ventana. Cambie el SMIN a negativo 3, entre. SMAX a positivo 15, ingrese. La escala X es buena, entra. Cambiemos el IMIN a 300 negativos, entre. Y max a 300 positivo, ingrese. Y hagamos que la escala Y sea 50, lo que significa que tenemos una marca de verificación cada 50 unidades en el eje y ahora esto no es exacto, esto no se ve bien, acabamos de regresar y cambiarlo de nuevo. Vamos a presionar el gráfico. Y noten ahora, tenemos una visión mucho mejor de la función polinómica. Tenemos un punto alto aquí, que representa el máximo relativo o local. Y tenemos un punto bajo aquí, que representa el mínimo relativo o local. Comencemos por determinar el mínimo local. Para hacer esto, presionamos en segundo lugar, rastrear para el menú de cálculo. Seleccione 3 para mínimo. Está pidiendo el límite izquierdo, debes colocar el cursor a la izquierda de este punto bajo, está a la izquierda pero vamos a acercarnos presionando la flecha derecha. Digamos aproximadamente aquí, presione Enter. En el límite derecho, nos movemos hacia el lado derecho del punto bajo, digamos aproximadamente aquí, Enter. Observe cómo nos pide que adivinemos. Así que acerquemos el cursor al punto bajo, aproximadamente aquí, presione Enter. Su reparación para este punto se muestra a continuación. Necesita reconocer este par ordenado como 1,72. Observe cómo la calculadora solo nos da una aproximación de su valor X, que está muy cerca de 8. Entonces, el orden de pares es 8,72. Vamos a registrar esto en nuestro trabajo. Recuerde, el valor X es una ubicación y el valor Y, o valor de la función, es el valor mínimo local real. Entonces, sabemos que la función tiene un mínimo local. En X es igual a 8 con un valor de salida o función de 72. Y ahora determinemos el máximo local. Presiona segundo, trace, para el menú de cálculo. Y ahora seleccione la opción 4. Para el límite izquierdo, debe mover el cursor a la izquierda de este punto alto.
Podemos presionar la flecha izquierda o mantenerla presionada y se desplazará. Ahora estamos en el lado izquierdo del punto alto, presionamos Enter. Para obtener el valor correcto, muévase a la derecha. Aproximadamente aquí, Enter. Para la conjetura nos acercamos y presionamos Enter. Y nuevamente necesitamos reconocer el orden de pares para este punto, 3,197. Lo que significa que la función tiene un máximo local en x igual a 3. Y el máximo local es el valor de salida o función de 197. Espero que hayas encontrado esto útil.